en realidad, como ya les había dicho, no se pierde nada, la energía se mantiene, la energía es constante, ¿ya? No se la pierde, solamente se transforma de una forma a otra. Por ejemplo, en tuberías simplemente la energía se transforma no sé, de energía de velocidad, de presión, se transforma en calor o en fricción. La energía no se perdió, simplemente se transformó, ¿ya? Eso ténganlo muy en cuenta. Ok, la ecuación número uno es la ecuación de Bernoulli, que todos ya se la saben. Es la ecuación de conservación de energía. Ya anteriormente, el Inge también yo creo que les ha comentado, tienen ciertas limitancias. Una de las limitantes son que solamente se puede ser aplicada en condiciones ideales. ¿A qué se refiere con condiciones ideales? Eddie, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿A qué se refiere con condiciones ideales? A tuberías que tengan el fluido que va constante, o sea, ¿cómo puedo decir? No me ubico esa parte. Conste que es pregunta de examen. ¿Cuáles son las limitantes o cuáles son las condicionantes para poder utilizar la ecuación de Bernoulli? Pregunta de examen, anótensela. Limitantes. Que el fluido no debe ser viscoso, ya que la viscosidad no, bueno, va a existir, claro, pero lo más mínimo posible, lo más cercano a cero posible. Y el agua es aplicable, porque ustedes saben que la viscosidad dinámica y cinemática del agua es bastante pequeña. Ya, por tanto cumple. Segunda condición, el fluido debe ser incompresible. No debe haber variación de masa ni variación de volumen. La densidad del fluido que vayamos a estudiar tiene que ser constante. No debe variar. ¿Ok? Otra cosa, no se la puede adicionar. Bueno, no puede haber adición o disminución de energía. Esto para aplicar esta ecuación de arriba, la ecuación número uno. ¿Okay? No debe haber equipos, no debo instalarle yo bombas, no debo instalar técnicamente ningún instrumento que pueda perjudicar el movimiento del flujo en las tuberías. ¿Ok? Eso para la ocasión 1. La ocasión 2 es cuando ya técnicamente ya hubo una disminución de energía, una variación de energía. Ya, es la misma ecuación de Bernoulli, simplemente que se le añadió una variación de H. La variación de H simplemente lo que nos dice es que hubo una disminución de energía, ya, o pérdida. En realidad, la palabra pérdida de energía está mal dicha. Eddie, ¿me puede escuchar? Sí, Eddie, lo ¿me puede? escucho. Sí, Ah, ya, sí. pensé que la había entrecortado. Ya. Como les iba diciendo, hubo una variación de energía. Hay una disminución de energía. Es por eso que se le añadió a la ecuación de Bernoulli, se le añadió cierto valor, la variación de H. ¿Ya? Debido a que puede haber disminución de energía en los sistemas de tuberías. Debido a, primero, pérdida de energía por fricción o variación de energía por fricción. ¿Ya? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Muy bien. A ver, muy bien. Voy a dibujar una sección de una tubería, la más elemental. Digamos que esa es mi sección de tubería. Discúlpeme que no dibuje muy bien, estoy dibujando con mi manito. ¿Ok? Es la sección circular de una tubería. Ahora, esa sección depende mucho del material del cual está hecho. Ustedes pueden tocar una tubería de PVC, va a tener cierta textura, tanto dentro como por fuera. Ustedes toquen eh, una tubería de hierro, va a tener una textura, tanto dentro como fuera. Ustedes toquen una tubería hecha de concreto, van a sentir que la textura es distinta. ¿Ya? Si la textura es distinta, quiere decir que ya hay una variación de rugosidad. La textura en realidad es un sinónimo de rugosidad. A lo que refiero es que se puso un poco rugoso. ¿Ya? Es rugoso. Al ser rugoso, quiere decir que de una u otra forma está queriendo detener al flujo que está circulando por esa tubería. Por toda esa sección está circulando un flujo de agua. ¿Ya?
Ahora, el problema es, a ver, imagínense que esa textura sea una lija circular, una hoja de lija. Espero que todos lo con... A ver, Eddie, ¿estás por ahí? Sí, Muy bien, Eddie. Vamos con el ejemplo contigo. Ahora, imagínate que conoces lo que es una hoja de lija, ¿no? Para lijar madera o hierro también. sí, conozco. Muy bien. Ahora imagínate que lo enrollas alrededor de un dedo tuyo, sea el dedo índice, anular o el del medio. ¿Ok? Imagínate que lo enrollas alrededor de tu dedo. ¿Ya? Ahora, trata de sacar tu dedo del rollo de lija que hiciste alrededor de tu dedo. ¿Qué vas a sentir? Un raspón. Exacto. Ahora imagínate el caso contrario. Tienes ese pliego de lija que es de forma circular y está hecho casi a tu medida de tu dedo índice, digamos. Ya. Ahora, tú quieres meter tu dedo ahí adentro. ¿Qué vas a sentir? De nuevo, el mismo raspón, se puede decir. Exacto. Y es la misma sensación o es lo mismo que va a sentir la masa de agua que circula por un conducto. Es el mismo ejemplo. Imagínense que la masa de agua es un sólido, sabemos que no es sólido, pero imagínense que es un sólido, el cual está rodeado por cierta rugosidad. En este caso, en el ejemplo, era la hoja de lija. Y al moverse de un lado a otro, quiere decir que al cuerpo lo va a someter a cierta fricción. En realidad se responde fricción, físicamente hablando. Y si hay fricción, entonces hay una dispersión de energía. Ya, recuérdense de sus clases de física 1 y física 2. Hay dispersión de energía. Si hay dispersión de energía, entonces quiere decir que entre más largo sea mi tubería, quiere decir, así está el movimiento, entre más largo sea mi tubería, quiere decir que la dispersión de energía va a ser mayor. Ya. Ahora, eso es clave para flujo en tuberías. Entre mayor sea la tubería, quiere decir que mi pérdida, o bueno, la disminución de energía debido a la fricción va a ser mayor. Ya. Ahora, vamos a eso. Muy bien. Eso es pérdida de energía debido a fricción. Oye, perdón que lo interrumpa, pero gente de WhatsApp quería entrar y está peleando ahí en el grupo. ¿Quién? Gente que quiere entrar y está en el grupo hablando. Ni modo, pues se les aguantan. Al menos hasta que empiece con el caso 1. Ya, que esperen. Muy bien. Eso es pérdida de fricción. Eso es pérdida de energía por fricción. ¿Está bien? Ahora, también hay otra razón por la cual va a haber una disminución de energía debido a los artefactos. Vayamos a nuestra pizarrita. Muy bien. Imagínense, voy a voltear la pantalla a un costado, que no se les vaya a hacer raro que se dibuje un poco raro. He volteado la pantalla de mi celular de forma horizontal. Imagínense que yo tengo una tubería de este tipo. Y hay un codito. Eddie, ¿te ubicas que es un codo, no? En una tubería. Sí, me ubico así. Muy bien. Ahora, imagínate que hay cierta cantidad de agua que está circulando en este sentido. Ya, hay un caudal, hay agua que está circulando. Ya. Ahora, ese caudal es una masa de agua, ya lo podemos discrecionar en elementos más pequeños, en partículas, si es que quiere, para poder entenderlo de mejor forma. Digamos que es una partícula de todo el continuo, que es el fluido. Ya, esa partícula de agua está moviéndose de un lado a otro, en este caso de izquierda a derecha. Ya, va a ser esta trayectoria. Ahora, pregunta, ¿qué va a pasar con la partícula una vez que llegue al codo, Eddie? ¿Va a cambiar de dirección? Ya, pero ¿será que cambia directamente de dirección o va a pasar algo más? Imagínate que es un sólido, que has disparado una bala y está yendo en línea recta. ¿Qué va a pasar con esa partícula? Va a chocar. Ahí está la palabra clave. Va a chocar contra la superficie que está provocando el cambio de dirección. ¿Qué va a pasar?
choca y recién va a cambiar de sentido. ¿Verdad, Edith? Sí, o sí. Muy bien. Ahora imagínate millones de partículas chocando contra esa misma pared. Ahí, a ver, en física 1 les enseñaron, cuando un cuerpo colisiona contra otro, ¿qué pasa? Hay una liberación de energía, ¿verdad? Esa liberación de energía técnicamente lo que hace es que disminuyó la energía del cuerpo y la parte de energía que se disminuyó se convirtió en otra cosa. Ya, en el fluido está pasando lo mismo. La partícula viene, choca contra el codo, en el choque se dispersó cierta cantidad de energía y sigue circulando. Pero ese choque va a ser de forma continua y no solamente va a ser una partícula. Ustedes saben que el agua está compuesta por millones y millones de partículas. En átomos podríamos hablarlo, ¿ya? Pero en realidad son partículas que están en movimiento. Y al chocar la partícula con un cuerpo, va a haber una dispersión de energía, podríamos decirle. A eso se refiere pérdida de energías locales o pérdidas de energías por accesorios, al cambio de sentido que hay. Ya, muy bien. Regresamos otra vez a nuestra presentación. Muy bien, ahí están explicadas las dos cosas. Pérdida de energía por fricción, ya les he explicado cómo es que se comporta, y también hay pérdida de energía debido a accesorios. ¿Está bien? Muy bien. Los accesorios son lo que les acabo de mostrar del corito. Hay un cambio de sentido y empieza a chocar contra las paredes. Es debido a esas dos pérdidas que se provoca una variación de energía, o una disminución de energía en un sistema. ¿Ok? Muy bien. El caso 3 ya es un caso ya casi especial. Ya no tenemos todavía los mismos valores de Bernoulli, la altura geométrica, Z1, la altura de presiones, presión 1 sobre el peso específico del fluido, más la velocidad del fluido en la sección 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más ahí hay un valorcito, una variable, h sub b. El h sub b lo que quiere decir es que se introdujo, en todo esto se introdujo cierta cantidad de energía. Se le conectó algo. Ya, por ejemplo, una bomba. Se le conectó una bomba y la bomba, ¿qué hace? Simplemente le dio más energía al sistema. Hubo una adición de energía. Ya, igual a la altura geométrica 2, Z2, más la altura de presiones 2 sobre el peso específico, más la velocidad en la sección 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más la variación de energía, que era en realidad la disminución de energía debido a fricción y por accesorios. Ya, si se dan cuenta, hay un elemento, bueno, en esta ecuación de Bernoulli que ya está totalmente modificada, hay un elemento H sub B que inyecta energía, ha inyectado energía. Hubo una adición de energía. ¿Ya? Y en el otro lado, hubo una disminución de energía. ¿Ya? Y de esa forma en la cual va a comportarse un sistema. ¿Ya? Ahora vayamos con sus compañeros porque creo que hasta ahí está bien. Ay, uno nomás había, no había más. Ya. Que uno nomás había. Ya. Ok. Muy bien. Caso 1. El caso 1 es de la ecuación de Bernoulli. La primera ecuación que les había mostrado. Acabo de entrar. Vamos a entrar otra vez. No hay. Eddie, ¿usted ve solicitudes? No, sí, no veo. Yo tampoco, no sé dónde están mandando solicitudes. Bueno, vayamos, continuemos. Muy bien. El caso 1 es de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? En donde solamente hay elementos, hay movimiento de agua. ¿Está bien? Ya les había dicho. La línea que es totalmente horizontal es la línea de energía. Esto en condiciones ideales. Ya no hay disminución de energía. ¿Ok? En donde esos elementos verticales que están conectados a las tuberías se les llaman pisómetros. Los pisómetros lo único que miden son las presiones en el punto en donde yo quisiera conocer la presión por algún otro motivo. Por ejemplo, si yo quiero saber, no sé, digamos, yo quiero hacer la instalación de un sistema de agua potable, ¿ok?
la tubería no va a aguantar toda la presión que yo quiera poner. Tiene especificación, la tubería tiene presiones máximas en las cuales puede trabajar. Ya, si yo me sobrepaso esas presiones, quiere decir que voy a tener problemas y muy probablemente rupturas de tuberías. ¿Ok? Y es por eso que se les conecta pisómetros a los sistemas de tuberías para hacer control de presión y que efectivamente me esté dando los resultados, o bueno, que esté funcionando con la presión que yo haya diseñado ese sistema. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, como les había dicho anteriormente, cuando la presión es alta, la velocidad es baja. Cuando la velocidad es baja, la presión es alta. ¿Ya? Bernoulli nos dice eso, que hay continuidad, que la energía de alguna u otra forma se compensa. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, en esta gráfica pueden ver un H sub B, que está en la parte central de la gráfica. H sub B simplemente me dice que es la altura de velocidades. La altura de velocidades no es nada más que la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Ya? Al ustedes poder calcular la velocidad en una sección, lo elevan al cuadrado, lo dividen entre 2 y ya van a tener la altura de velocidades en ese punto. También tienen un elemento que es H sub P. H sub P es la presión en ese punto sobre el peso específico del fluido con el cual están trabajando. ¿Está bien? Y H sub G en realidad simplemente es la cota, es el Z. Es una cota. ¿Está bien? Eso del caso 1. El caso 2 ya es medio interesante. El caso 2 me dice que ya tengo pérdidas por fricción y ya tengo pérdidas locales. Ya. Ahora, Eli, ¿usted puede ver en su pantalla H sub L? ¿Puede ver esos valores? Sí, veo. Sí. Uy, deme un cachito, por favor. Se me va a ir el crédito, si no nos quedamos sin clase. Denme 2 minutitos, por favor. Denme un momento, por favor, o comprar meditas, porque si no, nos... Ahora. Está súper retrasado. Eli, ¿puede ver ahora la pantalla? Sí. Ya. El audio está un poco está un poco retrasado, no se vayan a espantar por eso. ¿Ok? Muy bien. En la gráfica 2, ustedes van a poder notar que hay valores H sub L y H sub F. H sub L, H sub F, y así de forma continua. Ya. H sub L quiere decir que es una pérdida local, una variación de altura local, debido a un accesorio. Hay un accesorio el cual está haciendo que el flujo de alguna otra forma se disperse o se distorsione, y de esa forma hay una variación de energía. Ya. El H sub F es la pérdida o es la variación de energía o disminución de energía debido a la fricción en la tubería. ¿Está bien? De esa forma ustedes van a poder ver la gráfica. ¿Está bien? Muy bien. Ok. Por ejemplo, en el caso 2, ustedes pueden notar que se enumeró ciertas partecitas. Hay puntitos y números. 1, 2, 3 y 4. En el punto 1 es una entrada. Ya, vayamos a la pizarrita. Ya. Por ejemplo, tengo una entrada. Aquí está mi contenedor, el que lo vaya a contener al fluido. Ahí está, ahí está. Hasta aquí está mi agüita. Hasta por ahí. Muy bien. Con lo que saben ya de orificios, ustedes saben que por aquí va a salir el flujo. ¿Verdad, Eddie? Sí. Sí. Muy bien. Pero ¿qué provoca este tipo de entrada? Lo que está provocando, si nosotros pudiéramos dibujar o podríamos ver el rastro de las partículas, cómo se están moviendo, seguramente va a pasar esto. Líneas de flujo que se van a entreponer entre ellos. ¿Ya? Si se están entreponiendo, quiere decir que las partículas de agua están chocando entre sí. ¿Ya? Ese orificio lo que está provocando el orificio es que el flujo sea caótico, empieza a distorsionar las líneas de flujo.
al distorsionar las líneas de flujo, está provocando que las partículas estén chocando entre sí. Y al chocar las partículas entre sí, lo que está provocando es una variación de energía. ¿Ya? Eso también es una pérdida local o una pérdida por accesorio. Una entrada es un acople y puede ser tomada como un accesorio. ¿Ya? Y es por eso que hay una variación de altura, una disminución de altura, H sub L justo en la entrada. ¿Ya? En dos de la misma forma, hay una variación de altura. ¿Ya? Muy aparte de la tubería A tiene cierta longitud y hay una variación de altura debido a la fricción en el tramo de 1 a 2. ¿Ya? En el punto 2 de la misma forma. En el punto 2 hay una contracción. Es una tubería medio grande o media gruesa, como prefieran decirlo, y se contrae de esa forma. Ya hay una contracción de sección. Muy bien, lo mismo. La contracción va a provocar que las líneas de flujo empiezan a interceptarse entre sí. Una partícula va a querer ir por allí, otra partícula va a querer ir por ahí, por ahí, por ahí. Lo que está pasando es que otra vez la contracción está provocando un cruce de líneas de flujo. ¿Qué quiere decir? Que las partículas que se están moviendo en la tubería también están empezando a chocar entre sí. Y al empezar a chocar entre sí, lo que está provocando es una disminución de energía. ¿Ya? Bernoulli, cabe recalcar, Bernoulli refleja la energía en términos de alturas. Ya, muy bien. Ahí está en la sección 1. En la sección, bueno, en el punto 3, en el punto 3 pasa lo contrario. Va de una tubería más delgada a una tubería más gruesa. Pero pasa lo mismo. Está empezando a distorsionar las líneas de flujo de tal forma que las partículas también están empezando a chocar. El chocar quiere decir que hay una disminución de energía, una disminución de altura, que es como lo maneja Bernoulli. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cada artículo o cada accesorio que ustedes pueden ver, accesorio quiere decir un punto en específico. ¿Ya? Cada accesorio provoca una disminución de energía, una disminución de altura. ¿Ok? Y cada tubería, como tiene cierta longitud, también provoca una disminución de altura debido a la fricción, porque tiene que recorrer cierta distancia. ¿Está bien? Eso es el caso 2, en donde ya se implementa pérdida por fricción y por pérdidas locales. En realidad son disminuciones de energía. ¿Ya? Ok, el caso 3. El caso 3 ya es un caso más especial. El caso 3 está dada con, aquí, con 3, H sub B. Hay una inyección de energía. ¿Ya? Es el mismo sistema. Tengo un contenedor que está conteniendo agua hasta cierta altura. Hay un accesorio de entrada, hay una disminución de altura, por tanto. Hay una tubería, por tanto hay disminución de energía debido a la fricción. Hay una tubería aún más delgada, también hay una contracción. ¿Qué quiere decir? En la contracción hay una disminución de altura, disminución de energía. En la longitud de la tubería chiquita también hay una disminución de energía. Muy bien, pero hay algo curioso. ¿Qué es lo curioso que pueden notar aquí? ¿Con quién trabajamos? Andreina, creo que está por ahí. Sí, sí, ahora sí. Hay una pequeña cámara. No, El cámara. punto B o no. La B significa, bueno, no le he puesto acá, pero la B significa que es una bomba. ¿Ya? ¿Se ubica cómo funciona Ya. una bomba? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué hace la bomba, Andreina? Prácticamente esta tiene una potencia, entonces bombea con mayor presión el agua. Ya, muy bien. Ahora, usted me dice que la bomba tiene cierta potencia y Sí, esta bomba puede bombear agua, puede elevar agua hasta cierta altura, ¿verdad? Más o menos. sí, sí. Ahora, en términos generales, ¿qué hace la bomba en este sistema? Em,
podría aumentar la presión o también la podría disminuir. Y ya. Las bombas, por lo general, siempre se las instala para aumentar energía. En realidad, lo que la bomba hace en un sistema es inyectar energía. La energía eléctrica, la bomba la está convirtiendo en movimiento, y el movimiento de alguna otra forma lo está convirtiendo en una elevación de presión. Por tanto, está inyectando energía. Una bomba a un sistema se le inyecta para generar energía, aumento de energía. ¿Ya? No, una bomba nunca se la instala para disminuir energía. Siempre se adiciona una bomba a un sistema para elevar la energía, para aumentar la energía. Una inyección de energía. ¿Ya? Muy bien. Sí, Y es lo que las hace la cámaras bomba. rompe presión creo que son las que disminuyen, ¿no? Exacto, pero una cámara rompepresión ya no es considerado una bomba. Una bomba es aquella Sí, la cual funciona con energía eléctrica. O bueno, con algún tipo de energía, pero funciona. sí. Muy bien, muy bien. Lo que su compañera les dijo va a ser muy útil para más adelante. Créanme que este tipo de grafiquitas les va a ayudar. Guárdenselo este PDF porque les va a ayudar para SANI 1. ¿Ya? Muy bien. Como les iba diciendo, la bomba hace una inyección de energía. Si se dan cuenta, estaba disminuyendo la energía. Poco a poco va disminuyendo la carga de agua que hay. La carga de agua total, esa línea horizontal que ustedes ven, es la energía total que existe en el sistema. No puede haber más energía que esa, excepto que yo pueda inyectar o pueda instalar una bomba y la bomba hacer una elevación de energía, un aumento, una inyección de energía. ¿Ya? Y es lo que está pasando. Poco a poco va disminuyendo, pero en la parte donde está la bomba hay una elevación, hubo un incremento de energía, elevó el agua. ¿Ya? Lo elevó a tal punto en donde otra vez empezó a disminuir. Es para eso la bomba, empieza a tratar de equilibrar las cosas. ¿Ya? Esa es la gráfica que corresponde al caso 3, a esto, H sub B, donde aparece H sub B, o altura debido a la bomba. Muy bien, con esa breve explicación. ¿Tienen alguna pregunta hasta por acá, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta por aquí? Alejandro, Isaac, ¿alguna pregunta? No, sí, todo claro. ¿Todo claro? Sí, tengo una pregunta. José Antonio. Quería preguntarle que si en el caso de tuviésemos una tubería de concreto, en este sistema hubiese un tipo de pérdida de energía, porque como sabemos el Claro. concreto tiende a absorber el fluido, el líquido. Ya. Lo que usted me dice es que si yo instalo en un sistema de tuberías, cualquiera sea, si le instalo una tubería que está hecho de concreto, este va a absorber el líquido, dice, es el agua, ¿es a lo que usted se refiere? Sí, sí. En realidad las tuberías están hechas de tal forma, de tal forma que tiene que ser impermeable. No debería absorber agua primero la tubería de concreto. No debería. Hay ocasiones en donde sí va a pasar. Ya. Pero de tal forma que en algún punto se va a equilibrar la cosa. A lo que me refiero es que si bien la tubería va a absorber cierta cantidad de agua, ya, si absorbe agua, entonces en algún punto va a tener que ya no absorber, a menos que haya una ruptura, algo que esté agujero o pase algo. En ese caso sí va a empezar a absorber más agua de lo debido. Pero si la tubería está diseñada en buenas condiciones, quiere decir que si bien absorbe agua, va a llegar a un punto en donde ya no va a absorber más agua y se va a mantener estático. Por tanto, ya no va a perjudicar en el cálculo. Yo creo que usted se refiere al caso de pérdida de caudal o de líquido, más allá que la pérdida de energía. ¿Por qué? Cualquier conducto de cualquier material que esté hecho siempre va a producir pérdida por fricción. Siempre. ¿Ya? Eso, no sé si con eso le puedo ayudar, José Antonio, si mal no me equivoco. Está bien, sí, gracias. ¿Me escucha, José Antonio? Está bien, gracias. Muy bien. No llega más solicitudes, supongo que no, ya no están mandando.
Oh, sí, disculpe. Eddie, vamos a seguir en la misma, ¿sí? Oh, Me sí. avisa si es que se ¿Me va. escucha, sí? Dígame. Sí, lo escucho. En la figura del caso 1, ¿Ya? la línea de energía es horizontal, ¿verdad? ¿Me pudo escuchar, Ausi? Sí, lo escucho, Elmer. Del caso 1, su gráfica, la línea de energía es horizontal, ¿verdad? Así es, Elmer. La otra línea es la línea de presión, ¿verdad? Exacto. A ver, voy a ir a la presentación, ahí me vas describiendo, ¿sí? Mejor. Dame un cachito. Para que si no nos estamos imaginando en la cabeza nada más, y la cabeza es frágil. Acá. Muy bien. Usted me dice la gráfica 1, ¿no, Elmer? Esta. Sí. Muy bien. Efectivamente, la línea que está horizontal es la línea de energía, es la línea total de energía. Esa línea que está medio inclinada, algunas veces no muy inclinada, es la línea pisométrica. ¿Me puede escuchar? Sí, le escucho muy bien. Muy bien. Es la línea pisométrica, es la línea imaginaria que une las alturas pisométricas en distintos puntos del sistema. Ya. Muy bien, Ausi, gracias. Y en el caso 2, Sí. hay una línea segmentada, me describe una trayectoria parabólica. ¿Eso es la línea también de energía? Hablamos de la fotografía, es que la fotografía medio chueca lo saqué y parece una curva, ¿no? En realidad es la misma línea, que en el caso 1 es una línea totalmente horizontal. Entonces, la otra línea sería también la isométrica, ¿verdad? No. En este caso, esa línea ya sería... A ver, en el caso 1, me está diciendo que es un caso ideal. No hay pérdida de energía. Ya, no hay una disminución de energía. No hay una disminución de alturas. Ya, si bien hay una disminución de altura pisométrica, pero la altura de velocidad lo compensa. A lo que me refiero es que ya les había dicho que cuando la presión aumenta, la velocidad disminuye. Cuando la velocidad disminuye, la presión aumenta, se compensa. Pero ambos en sumatoria siguen siendo igual, siguen siendo constantes. Ahora, en el caso 2, ya hay pérdida de energía. Por tanto, la línea de energía ya no es la misma que en la primera. En la primera era un caso ideal, donde no había disminución de energía. En el caso 2 ya hay una disminución de energía. Por tanto, esa línea azul que usted ve es la línea de energía. Y la línea que está, esa que parece parabólica, que en realidad es una línea horizontal, es la línea total de energía. Es la línea de comando, como algunas personas lo pueden llamar. ¿Ya? Elmer, ¿me puede escuchar? Sí, Ausi, muchas gracias. Elmer, ¿me puede escuchar? Sí, claro. Ah, ok. Está un poco retrasado el audio. Por eso es que va a demorar un poco en llegar mis palabritas. Ya. ¿Tiene alguna pregunta sobre esas gráficas, muchachos? Así sin miedo, ¿por qué? Conste que eso ya es parte de su proyecto. A usted una preguntita. Ya es parte de su proyecto. Algo. Dime, Juan En Daniel. los tres casos, usted está mostrando que el flujo en las tuberías es completo, ¿no? Es que el agua está llenando toda la tubería. Pero, ¿qué pasaría si el flujo no fuera completo y solo sería la mitad de la tubería la que se está llenando? ¿El análisis sería el mismo? Usted me dice este caso, ¿no? Deme un cachito, Juan Daniel. Voy a entrar a la presentación. Y es muy buena su pregunta.
Perfecta su pregunta. Me hubiera gustado mucho que hace años me hicieran esa pregunta y pocas personas me la han hecho. Muy bien. Usted me está diciendo esto, ¿no? ¿Quién me habló? ¿Cuál es su nombre? Disculpe, se me fue ahorita. Juan, Daniel. Daniel. Muy bien. El caso que estamos analizando nosotros es una tubería de sección circular por el cual está circulando agua completamente lleno. ¿Ya? Eso es lo que estamos calculando. Ahora, su pregunta es esta. ¿Qué tal si yo tengo la misma tubería? Ay, ching, qué feo lo dibujé. Esta aplicación hay que mejorarla, ¿no? Sería muy bueno. A ver, a ver, a ver. El agua está circulando por toda la sección, lo está llenando completamente. Tengo la misma tubería, pero el agua ya no lo cubre por completo. Hasta ahí, casi la mitad. Esa es su pregunta, ¿no ve, Juan? Sí, sí, eso es. Muy bien. Cuando el agua está cubriendo o se está transportando y está llenando completamente la sección transversal de la tubería, se dice que está trabajando o que el sistema está trabajando por presión. El sistema está trabajando por presión, que quiere decir que hay en un punto alto seguramente hay mayor presión debido a una bomba, puede ser un tanque elevado, puede ser cualquier cosa, pero hay una presión. Hay un punto donde la presión es mayor y va a ir transportando el agua a un punto en donde la presión sea menor. Ya, en realidad son una variación de presiones. Muy bien. Ahora, cuando la tubería no esté completamente lleno, solamente esté parcialmente lleno, nosotros ya no podemos, este sistema va a trabajar bajo gravedad, ¿ya? Y ya no sería considerado, o bueno, ya no estaríamos trabajando con presión, sino bajo gravedad. En pocas palabras, lo que le quiero decir es que usted ya no está trabajando con bueno, sí está trabajando con tuberías, pero ya no está trabajando con presión, está trabajando como si fuera gravedad. En pocas palabras, como si esto no existiera. ¿A qué se asemeja ese tipo de sección? O bueno, ¿qué tipo de elemento que usted ha podido ver que más o menos transporta agua en donde no está completamente lleno? Juan. Un río, un canal. Exacto. O sea, el análisis ya no sería igual que en la tubería de bajo presión. Ya es un río. Bueno, puede ser un canal natural o artificial, pero ya es un canal. ¿Ya? Y es la materia siguiente, bueno, es la materia con la cual estaba antes de ustedes. Y ustedes la van a pasar, si es que todo sale bien y aprueban, la van a aprender conmigo también en hidráulica 2. Hidráulica 2 es totalmente canales abiertos. A eso se les da. Es el caso 2, donde trabaja bajo gravedad, se les dice o se les conoce como canales abiertos o dinámica de flujo en canales abiertos. Mientras que en hidráulica 1 solamente vamos a estudiar dinámica de fluidos en secciones cerradas, bajo presión o en movimiento con presión. Ya, no sé si con eso le puedo ayudar, Juan. Sí, sí, está todo claro. Eso el siguiente semestre la van a avanzar conmigo. Y también les voy a romper la cabeza con eso. No es muy complicado, pero tiene sus mañitas. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre las gráficas que les di? ¿O que les mostré? Sin miedo, muchachos. Conste, es parte de su proyecto ya esto. Porque van a graficar esas mismas gráficas que el caso 2, la gráfica número 2, es lo que ustedes me van a calcular. Pero en el sistema que se les vaya a asignar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya, supongo que no hay preguntas, ¿no? Muy bien, Eddie, ¿me sigues echando una manito? Si es que se corta, me avisas. Voy a entrar otra vez a la presentación. Está bien, Ausi.
Eddie, ¿puede ver la pantalla? Sí, sí, sí. Ya, muy bien. Ok. Esto lo va a hacer lo más rápido posible. ¿Ok? El número de reinos también la tienen que saber, porque más adelante la voy a utilizar. ¿Ok? El número de reinos no es nada más que o refleja el comportamiento de las partículas de agua o el comportamiento del agua dentro de un conducto. En este caso, un conducto cerrado, una tubería. ¿Ya? En la gráfica ustedes pueden ver pequeños puntitos, los cuales se están trasladando de un punto a otro. ¿Ya? Los puntitos simplemente simbolizan las partículas de agua que van de un punto a otro. Es la circulación del agua de un punto a otro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando el comportamiento es así de bonito como en el caso 1, que está al ladito, caso 1, quiere decir que el número de reinos va a ser menor a 1. A 1, digo, a 2000. ¿Ya? El número de reinos no es nada más que la relación de la velocidad media en la tubería por una longitud característica de ese elemento dividido entre la cinemática del fluido que está en movimiento en esa tubería. ¿Ya? La velocidad de la media fácilmente pueden encontrarlo. No es nada más que si tienen caudal y tienen sección, pueden encontrar la velocidad. Ahora, la longitud característica. ¿A quién molestamos ahora? Creo que... Señorita Tito, creo que está por ahí. Sí, Oxy. Tito, Sí, Oxy. creo que es Daisy, ¿no? Daisy, ¿está por ahí? Sí, sí, Oxy, le escucho. Sí, Oxy. Ya. Está un poco retrasado mi audio. Sí, Oxy. Muy bien. Mientras le llega el otro mensaje. Ahora, usted dígame, ¿me puede escuchar, Daisy? Sí, se escucha. Ahora sí, Daisy, ¿me escucha? Sí, Oxy, se escucha. Ya, discúlpeme, se me fue un poquito la señal ahorita. Ya, otra vez voy a entrar a la presentación. Me avisa si es que se ve algo raro. Un momento. Vivir en lugares lejanos me he fregado, nomás es Daisy. Ok. Ya. ¿Puede ver la pantalla, Daisy? Sí, se ve. Muy bien. Esa formulita de la parte de arriba dice que el número de Reynolds es igual a la velocidad media del fluido en un conducto por una longitud característica de ese conducto dividida entre la viscosidad cinemática. ¿Ya? La velocidad media ustedes la pueden calcular, saben cómo calcular, son más que capos para eso. Ahora, díganme, ¿usted cómo interpretaría la parte ¿qué se llama esta cosa? De longitud característico. ¿Qué es característico en una tubería? El diámetro, Oxy. O el Ahí radio. está, pues, sin ni siquiera leer mucho, usted ya sabe, es intuitivo, ¿verdad?
algo característico de una tubería es el diámetro. Entonces, en la formulita que ustedes van a utilizar más adelante, el número de Reynolds va a ser igual. En tuberías que trabajen bajo presión va a ser igual a la velocidad media por el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad cinemática del fluido, en este caso el agua. ¿Ya? Muy bien. Si ese resultado les diera menor a 2000, quiere decir que el flujo dentro de ese conducto está trabajando bajo un régimen laminar. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento de sus partículas son uniformes. El movimiento de sus partículas son uniformes. Lo que están viendo en el caso 1. ¿Ya? Si el producto de esa relación que anteriormente de la fórmula que les acabo de mostrar les saliera entre 4000 y 2000, quiere decir que el comportamiento del flujo ya es un poco distorsionado y empieza a hacer ondas. Las partículas empiezan a viajar ya de forma distinta, ¿ya? Pero aún siguen trabajando más o menos de forma uniforme. Ya no mucho, pero más o menos de forma uniforme. ¿Ya? Sí, esa relación, el resultado de esa relación anteriormente mostrada, les diera más de 4000, quiere decir que el flujo ya es turbulento. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento, que la trayectoria de las partículas ya es caótico. Se entrecruzan entre sí, empiezan a chocar entre sí, empiezan a chocar contra la pared y hay un caos total. Las partículas de agua en ese conducto están caóticos, van de un lado a otro, empiezan a chocar entre sí y entre la pared. ¿Ya? Ahora, Daisy, díganme, en el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3, ¿se perdería mayor cantidad de energía? ¿O hubiera una disminución mayor de energía? ¿En cuál de los tres casos perdería, o bueno, hubiera mayor cantidad de disminución de energía? Sin miedo a equivocarse, no te preocupes, Daisy. Si te equivocas, corregimos, no hay problema. No, estoy algo confundida. Sí, quizás en el turbulento. ¿Por qué en el turbulento? Porque las partículas están desorganizadas, más o menos. Ya, ¿y qué provoca la desorganización de las partículas que están en movimiento? Un choque entre ellas y eso provocaría una energía o ¿cómo se dice? Pérdida local. Bueno, hasta cierta parte está bien. Muy bien. Lo que dice es correcto. En el caso 3 es donde va a haber una mayor dispersión de energía. ¿Debido a qué? Que las partículas van a empezar a chocar entre sí. Ustedes, cuando escuchen choque, quiere decir que hubo un intercambio de energía. ¿Ya? Y al chocar las partículas quiere decir que han intercambiado energía. El choque mismo hizo que la energía de ambas partículas disminuyera de cierta forma. Ahora imagínense ese choque millones de veces chocando, cada partícula chocando contra la pared o contra otra partícula, genera una disminución de energía gigante. Bien, como usted me dijo, y está correcto, cuando el flujo llega a ser más turbulento, la pérdida de energía o la disminución de energía es mayor. Cuando el número de Reynolds o cuando la distribución de velocidad, bueno, la distribución de las partículas es más uniforme, su recorrido es más uniforme, quiere decir que las partículas, bueno, quiere decir que la pérdida o la disminución de energía es menor. ¿Por qué? Porque no hay mucho intercambio de energía entre ambas, entre partículas. ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta sobre el número de Reynolds, muchachos? Sin miedo, sin miedo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, disculpe. ¿Qué dijo que Dígame. significa el número de Reynolds? ¿Cómo? Otra vez, por favor, no lo escucho muy bien. ¿Qué dijo que significa el número de Reynolds? Otra vez. Otra pregunta de examen. ¿Están viendo? Poco a poco van surgiendo preguntas y definiciones, que son definiciones que deberían saberles y son parte de evaluación. El número de Reynolds refleja el comportamiento de un fluido dentro de un conducto.
si el comportamiento es uniforme, si el comportamiento es caótico, o si el comportamiento está entre caótico y uniforme. Es lo que refleja. No sé si con eso le puedo ayudar Marco Antonio. Sí, Auxi, está bien, gracias. Me refiero al comportamiento de las partículas dentro del conducto. Ustedes saben que el agua está conformada por millones de partículas. Ya, al comportamiento de las partículas del agua me refiero. O de cualquier otro fluido. En realidad se trabaja con gases, con fluidos más viscosos, con agua, con lo que sea. El número de Reynolds siempre sirve. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sin miedo, sin miedo. ¿Alguna otra pregunta del número de Reynolds? Ya, supongo que no hay preguntas del número de Reynolds. Ahora sí, pasemos a los ejercicios, que es lo que tanto les gusta a ustedes, pero algunas veces no les va muy bien, no sé por qué. Ya, muy bien. Ejemplo 1. Me llega a escuchar nomás Daisy. ¿Está por ahí Daisy? Sí, se escucha. Ya, muy bien. El ejemplo 1 me dice, determinar la pérdida de carga producida en el trayecto de la tubería de PVC. Y ahí hay un dato. La tubería está hecha de PVC, mostrada en la figura, por el cual circula un caudal de 50 litros por segundo. Otro dato. ¿Ya? Por tres métodos distintos. ¿Ya? A lo que me refería con pérdida de energía por fricción, muchos autores han tratado de encontrar su propia relación, su propia fórmula, podríamos decirlo en términos vulgares, ¿ya? Los cuales de alguna otra forma trataron de reproducir lo que pasaba en una tubería cuando circulaba agua dentro de esa tubería, ¿ya? Hay muchas fórmulas, van a encontrar montones de fórmulas, ¿ya? En este caso solamente vamos a ver 3 métodos o 3 autores que investigaron cómo encontrar o cómo calcular la pérdida de carga por fricción. Conste, hay pérdida de carga por fricción, H sub F, y hay pérdida de carga localizadas debido a accesorios. Son puntos muy específicos. Ya. En este caso solamente nos dice pérdida de carga por fricción longitudinal. Ya. Nos dice que el inciso A nos dice que calculemos esa pérdida de carga por fricción por el método de Hasse-Williams. Nos da C, les voy a explicar qué significa C. También nos dice inciso B, método de Darcy-Weisbach, que nos da un valor epsilon igual a 0.0015, que también les voy a explicar qué significa. Y el método de Manning, que nos da n igual a 0.09. ¿Ya? Esos datos son muy importantes. ¿Ya? En el sistema mostrado es un sistema bastante sencillo. Tengo un reservorio en la parte superior. La tubería en sí tiene cierta longitud, que es 50 metros. La tubería tiene cierto diámetro, 150 milímetros. Y por esa tubería está circulando agua con un caudal de 50 litros por segundo. Con todos esos datos podemos calcularlo. Muy bien. El método de Hasse-Williams. Ahí está su relación, la formulita. Ya. Caudal es igual a 0.2785 por C. Anteriormente, en el inciso nos estaba dando C igual a 150. Ahora les explico. C es el coeficiente de rugosidad según Hasse-Williams. Ya. Cada autor, cada persona que investigó sobre cómo calcula pérdida de cargas por fricción, le puso de alguna otra forma su nombre a ciertos coeficientes. Cuando ustedes vean coeficientes, de entrada tienen que decir que estas ecuaciones no son analíticas. Estas ecuaciones son empíricas, es prueba y error, prueba y error. Ya. Este señor Hasse-Williams, que eran 2 personas, Hasse y el señor Williams, encontraron esta relación, que este modelo matemático reflejaba y retrataba fielmente cómo disminuye la energía en un conducto donde está circulando agua. ¿Ya? C significa, otra vez, coeficiente de Hasse-Williams, ¿ya? Por el diámetro elevado a la 2.63, por la pendiente de la línea de energía a la 0.54. ¿Ya? Muy bien. La línea de energía no es nada más que la variación, o bueno, la disminución de energía por fricción dividido entre la longitud de la tubería. Esa es la S sub F, pendiente de la línea de energía. ¿Ya?
De toda esa ecuación simplemente despejamos h sub f, que es el problema o es el valor que yo quiero calcular. Despejando y haciendo simplemente álgebra, me queda esta relación: caudal por longitud de la tubería a la 0,54. Todo dividido entre 0.2785 por el coeficiente de Hasse-Williams por el diámetro a la 2.63. Muy bien. En el sistema yo tengo caudal como dato. También tengo la longitud de la tubería como dato. 0.2785 es un coeficiente, se queda ahí. El coeficiente de Hasse-Williams para PVC me está diciendo que C vale 150. Ese ya es un dato. Ya, 150 por el diámetro de la tubería por el cual está circulando el fluido, que es 150 milímetros. En metros sería 150 por 10 a la menos 3. Todo es elevado a la 2.63. Todo elevado 1 dividido entre 0.54. En realidad simplemente le saqué la raíz de 0.54. Simplemente hice álgebra. Muchachos, el resultado que saqué con el método de Hasse-Williams, me salió que la pérdida de carga producida en esa longitud de tubería es 1.99 metros, aproximadamente 2 metros. Es lo que perdí. En 50 metros, con ese caudal y esa longitud y el material del cual está hecha la tubería, yo perdí energía o disminuí energía en 2 metros. ¿Ya? Eso es un método, el método de Hasse-Williams. Ahora, el método Darcy-Weisbach. El método de Darcy-Weisbach me dice que la pérdida de carga por fricción, H sub F, es igual a el factor de fricción por la longitud de la tubería dividido entre el diámetro de la tubería por todo eso por la velocidad media del fluido dentro de la tubería dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Ya? La longitud de la tubería la tenemos de dato. Diámetro de la tubería la tenemos de dato. La velocidad del fluido dentro de la tubería, de alguna otra forma lo sé. ¿Por qué? Caudal es igual a velocidad por área, de ahí despejo la velocidad. Como tengo caudal y tengo la sección de la tubería, por tanto, puedo encontrar la velocidad. Dividido entre 2 veces la gravedad. Técnicamente todo es dato, excepto SF. SF significa que es el factor de fricción. Ya. Ahora, ese factor de fricción, a lo que me refiero es esto. Daisy, ¿puede ver la pantalla? Sí, se ve. Ya. Muy bien. La ecuación de Darcy-Weisbach me dice H sub F es igual a factor de fricción, esa F por la longitud de la tubería entre el diámetro de la tubería por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Es la ecuación de pérdida de energía por fricción que encontró los investigadores Darcy y Weisbach, que eran 2 personas distintas. ¿Ya? Todo es dato. Longitud de tubería, dato. Diámetro de tubería, dato. Velocidad del fluido dentro de la tubería, de alguna otra forma lo puedo encontrar. 2 veces la gravedad, dato. ¿Qué es el valor o cuál es la variable que me estaría faltando encontrar, Daisy? Factor de fricción. Exacto. Este señorcito es el factor de fricción, F. ¿Ya? Ahora, regresando otra vez acá. Ese factor de fricción puede ser calculado de muchas formas. Muchos autores trataron de encontrar ese factor de fricción. Trataron de encontrar una relación matemática para poder calcularla. ¿Ya? Esa ecuacióncita que ven en la parte de abajo, 1 dividido raíz cuadrada del factor de fricción es igual a menos 2 veces el logaritmo de base 10 por epsilon, es la rugosidad absoluta del conducto de la tubería, dividido entre el diámetro. Todo eso dividido entre 3.71 más 2.51 dividido entre el número de Reynolds, que ya les había mencionado cómo encontrar, todo por la raíz cuadrada del factor de fricción. Ya, ahora les explico. A ver, ¿qué valores en aquí no se podría saber? El número de Reynolds ya les había mostrado la relación anterior, ya saben cómo encontrarla.
factor de fricción es la incógnita, F, este valor sí. ¿Usted qué cree que significa este valor, Daisy? Ese épsilon, que era 0.00 no sé cuánto, 15 creo. No dijo que era la rugosidad de la tubería. Uy, uy, uy. ¿Fue su celular o el mío? Sonó bien feo. Daisy. ¿Sí? Sí, ahora sí le escucho. Ah, ya. ¿No dijo que era la rugosidad de la tubería? ¿Alguna idea, Daisy? Daisy. ¿Sí? Sí. Daisy, ¿me llega a escuchar? Marco Antonio, ¿usted me llega a escuchar? Se escucha, Auxi. Auxilio, auxilio. Mm, no sé, creo que se está retrasando. Otra vez, Daisy. ¿Qué cree que significa en la ecuación de Darcy-Weisbach ese épsilon que está en la pantalla? No se ve nada, Ox. ¿No está mostrando? Dijo que era la rugosidad. ¿Se ve? Ya, otra vez. ¿La rugosidad de qué? De la tubería. Ya, muy bien. Gráficamente vamos a hacer eso. Ya. Digamos que esta es la sección de la tubería. Ahí está. Ahí está. Ya. Muy bien. Ahora, voy a exagerar mucho. La rugosidad es una textura. Ustedes tocan una tubería, dentro va a tener una rugosidad, va a tener una textura, sea de PVC, de hierro fundido, de asbesto, puede ser de hormigón, de lo que sea. ¿Ya? La textura, si ustedes lo vieran con un microscopio, con una lupa, va a ser más o menos así. ¿Verdad, Daisy? Sí. Esa es la textura, su rugosidad. Depende mucho del material del cual está hecho. Ese épsilon es la rugosidad absoluta de la tubería, rugosidad absoluta. ¿Ya? ¿Y cómo se puede encontrar? Agarran, hacen eso, agarran, hacen eso, miden cuánto es esta rugosidad, cuánto es esta altura, cuánto es esta otra altura, un colorcito mejor, cuánto es esta altura, cuánto es esta altura, cuánto es esta altura, cuánto es esta altura, y qué es lo que hacen. Lo que van a hacer es que épsilon, esto va a ser de forma burda, no se le va a promediar, pero para que se den cuenta, si esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, H1 más H2 más H3 y así sucesivamente, dividido entre 4. Técnicamente es la altura de esa rugosidad. Ese es épsilon. ¿Entender, Daisy? Sí. Muy bien. Ese es épsilon. Rugosidad absoluta de la tubería. Muy bien. Ahora, en la ecuación de Darcy-Weisbach, ustedes también pueden encontrar esto. Épsilon dividido entre el diámetro. ¿Verdad? A ese valor lo llaman como rugosidad relativa. Ya. Épsilon dividido entre el diámetro de la tubería se la conoce como rugosidad relativa. Solamente épsilon, rugosidad absoluta. Épsilon dividido entre el diámetro de la tubería, rugosidad relativa. ¿Está bien? Muy bien. Ahora regresando otra vez a nuestra fórmula. Ahí está. Esa ecuacióncita que está al final de la tercera hoja, 1 dividido entre la raíz cuadrada del factor de fricción es igual a 2 veces, bueno, menos 2 veces el logaritmo de base 10, todo multiplicado por la rugosidad dividido entre
3.71 más 2.51 dividido entre el número de reinos por la raíz cuadrada del factor de fricción. ¿Ya? Epsilon, el dato. Aquí está. En el inciso nos decía, método de Darcy, epsilon igual a 0.0015. Dato. Diámetro de la tubería, dato. El número de Reynolds se lo puede encontrar. La única variable va a ser F, factor de fricción. Ya. Ahora, ¿quién más están aquí? Andreina. Creo que estás por ahí todavía. Sí, sí, Auxi. Inicio de la cuarta hoja, usted ve una ecuación en donde ya reemplace valores, ¿verdad? Auxi, no se le escucha. ¿Ahora me puede escuchar, Andreina? Sí, ahora sí. Muy bien. Al inicio de la cuarta hoja, usted ve una ecuación en donde yo ya reemplacé valores, ¿verdad, Andreina? Sí, sí. Muy bien. Hay una partecita donde yo le taché y le puse más o menos 0 o aproximadamente 0, ¿verdad? ¿Puede ver eso? Sí. ¿Por qué cree que yo le puse aproximadamente 0? Tal ¿Alguna vez idea? sí, tal vez sea por el coeficiente de Reynolds, Número de que Reynolds. se aproxima a 0. Sí, ay, el número de Reynolds, sí, que se aproxima a 0. ¿Por qué cree que se aproxima? ¿Cuál es la relación entre el número de Reynolds y esta? ¿Por qué se aproxima a 0? Quiero más o menos, quiero que puedan entenderlo. ¿Por qué lo puse más o menos 0? Ya. Andreina, ¿me puede escuchar? Sí, sí. em, Ya. ¿Entre qué valores no, más o no, no, menos? no se me ocurre nada. ¿Qué valores hemos dicho que tiene el número de Reynolds? Más o menos. Está en, sí, o sea, está entre 200, flujo laminar, en 2000, mejor dicho, entre 2000 y 4000, lo que está ahí, flujo Ya, de transición. Sí. ya. Ahora vamos aquí, a mi pantallita, mi pizarra. Lo que me dice es, a ver, era 2.51, si no me equivoco, dividido entre el número de Reynolds. Digamos que está a principios de turbulencia, 4000, y 4001. Ya. Está en principios de turbulencia. Auxi, lo que escribió ahí arriba, escribió algo, ¿no? Arriba del pizarrón. Ahorita sí estoy escribiendo, o antes de eso dice. Y es que no se ve nada. Andreina, ¿usted lo puede ver? Sí, no, yo veo normal. ¿Quién más no lo puede ver? ¿La pantalla? Ah, no es ni celu, Alguien que no Auxi. vea. Debe ser su celu, digo, su celu beta. Ya, Andrina, sigamos. ¿Me escucha, Andrina? Sí, sí, Muy bien. Ahora aquí está el factor de fricción, ¿verdad? sí. Ahora haga esa división, si es que tiene una calculadora cerca suyo. 2.51 dividido entre 4001. ¿Cuánto le sale? A ver. Sí, es prácticamente próximo a 0, 6.27 por 10 a la menos 4. A ver, deme un cachito. Ay, de ching. ¿Cuánto dije? 6 punto. 27 por 10 a la menos 4. ¿Eso se aproxima o no se aproxima a 0? Sí, se aproxima a 0. Ahora ya entiende usted Sí, el por qué le puse más o menos 0. Porque el número de Reynolds, de hecho, y eso no se les he mencionado, todas estas fórmulas solamente sirven cuando el flujo está turbulento. Quiere decir que el número de Reynolds siempre les va a salir mayor a 4000. Ya. Entonces, quiere decir que todo ese miembro casi siempre se va a aproximar a 0. Va a tener muy poca
influencia en los demás valores. ¿Ya? No sé si con eso Andrina pudo entenderlo. Sí, sí, claro. Está todo claro. Ya. Si el número de reinos, o bueno, el flujo estuviera en condiciones laminares, cuando el número de reinos es menor a 2000, ahí sí ese valorcito ya no sería próximo a cero. Ya tendríamos que, de alguna u otra forma, incluirlo en el cálculo. Ya no se podría hacer eso. Muy bien. Mediante ese cálculo, yo saqué que el factor de fricción me sale 0.038. ¿Ya? El factor de fricción. Todos los demás datos lo tenía, solamente el factor de fricción no la tenía. ¿Ya? Que conste que con esta ecuación, la ecuación al inicio de la cuarta hoja, es simplemente utilizarlo, no es una ecuación analítica, no la van a poder despejar el factor de fricción. Bueno, en este caso sí, porque ya se tachó un valor. Si no se pudiera tachar, quiere decir que van a tener que hacer por tanteos, van a utilizar métodos numéricos, ya, darse valores en un lado e igualados al otro, hasta tal punto en que ambos valores de la igualdad sean iguales. Ya, muy bien. Otra cosa, esa ecuación para encontrar el factor de fricción, esa ecuacióncita que les estoy mostrando, es la ecuación de Colebrook. Ya lo pueden encontrar, Colebrook-White. Lo van a poder encontrar en su texto, en cualquier libro de hidráulica 1 o en internet también. ¿Ya? Con la ecuación de Colebrook-White encontramos el factor de fricción, 0.038. Muy bien. Yo ya tengo entonces todos los valores. El factor de fricción ya lo acabo de calcular, 0.038. Por la longitud de la tubería, 50 metros, dividido entre el diámetro de la tubería, 150 milímetros. En metros sería 150 por 10 a la menos 3, por la velocidad del flujo dentro de la tubería. Yo lo puse en términos de caudal. Hice esto. Caudal igual a velocidad por área, de donde la velocidad no es nada más que el caudal dividido entre el área. Si la sección es circular, entonces el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Caudal tengo, diámetro tengo, por tanto el área la tengo. ¿Ya? Ahí está. Pero si se dan cuenta, el caudal está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad estaba elevada al cuadrado. Quiere decir que el caudal y el área lo tuve que haber elevado al cuadrado. Caudal elevado al cuadrado sería 50 litros por segundo, en metros cúbicos va a ser 50 por 10 a la menos 3, elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, 2 por 9.81, por el área elevado al cuadrado, pi por el diámetro elevado al cuadrado sobre 4, todo eso elevado al cuadrado. El resultado que yo obtuve, H sub F, o la pérdida de carga por fricción que obtuve mediante el cálculo por el método de Darcy-Weisbach, me salió 5.17 metros. Ahora, vean esto. El resultado con Hasse-Williams me salió más o menos 2 metros, la pérdida que yo estaba teniendo. Con Darcy-Weisbach me salió 5. Y hay una variación, ¿verdad? Y esas cositas ya se les debería venir a la cabeza algo. Hay algo raro por acá. Ya, dejemos de un lado todavía eso. El inciso C me dice con la ecuación de Mannich, la pérdida de carga. Ya. H sub F, que es la pérdida por fricción, es igual a 10.29 por la rugosidad según Mannich elevado al cuadrado por la longitud dividido entre el diámetro a la 16 tercios por el caudal elevado al cuadrado. ¿Ya? La rugosidad según Mannich, N, la tengo en el enunciado. El inciso B nos dice por el método de Mannich, y Mannich nos dice que la rugosidad del PVC, según Mannich, es 0.0009. Ya, tenemos dato. Ahí está. La longitud de la tubería, 50 metros, dato. Dividido entre el diámetro de la tubería, dato, a la 16 tercios. Por el caudal de la tubería, que también es dato. ¿Ya? Todos los valores en el sistema internacional, en metros cúbicos, lo reemplazamos en la ecuación de Mannich y nos sale que la pérdida de carga por fricción, según Mannich, nos sale 2.58. Ahora, observen, la comparación de resultados. ¿Con quién molestamos ahorita? Dile, ¿quién está por ahí medio? Se me fueron los nombres. Andreina, ¿sigues por ahí?
Sí, sí, sí. Ya. Ahí en la parte inferior de la cuarta hoja, bueno, de la quinta hoja, puede ver Sí, que dice comparación de resultados, ¿verdad? sí. Muy bien. La pérdida de carga por fricción calculado por Hasse-Williams me salió 2 metros. Disminuí la energía en 2 metros. La pérdida de carga por fricción calculado por el método de Darcy-Weisbach me salió 5.17 metros. Perdí 5.17 metros mediante la ecuación de Darcy. Según Ya. Manning, la pérdida de carga que yo calculé debido a fricción me sale 2.58. Los resultados de los tres autores son iguales. No, pero Hassen y William con Manning tal vez están cerca, ¿no? ¿Y qué pasó con Darcy? Sí. Mm, Conste que los tres están calculando el mismo problema. ¿Qué pasó? los, los tres también tienen el mismo coeficiente de rugosidad. Es, según el autor, es que cada autor, por ejemplo, Hasse-Williams manejaba C, coeficiente de rugosidad del material, según Hasse-Williams, como 150. Sí. Darcy nos dice que calculemos el factor de fricción y luego se calculemos. Creo que nos salió 0.036, algo así. Ujú. Manning nos dijo que el PVC es 0.009. ¿Dónde cree que está el problema? ¿O dónde creen que ya empezaron a irse por caminos distintos? Mm, ¿Sabe dónde yo tocaría primero, Andrina? En los coeficientes sí, de rugosidad. sí, justamente eso es lo que le dije. Para mí creo que eso es lo que haría variar, ¿no? Ujú. Para algunos autores, seguramente la PVC va a ser más rugoso que el otro autor. Algunas Sí. ecuaciones están hechas de tal forma que algunos elementos son más sensibles que otros elementos. ¿Qué quiere decir? Que los autores, los investigadores, vieron o empezaron a ¿cómo decirlo? A favorecer ciertos factores más que a otros. Es ahí donde ya se distorsiona. Al fin y al cabo, lo ideal sería que los tres autores nos saquen el mismo resultado. Ese sería lo ideal. Ahora, Eh, dígame. perdón, sí. Al final, de entre los tres, entonces tendríamos que tomar el mayor, ¿no? La mayor pérdida sería. Ahí está el problema. Conste que esto deben tomar mucha atención. Esto ya es parte de diseño. Ya. Les dicen, calculámelo hasta, no sé, una aducción de Misicunia a la planta de tratamiento de ese mapa. Muy bien. Van a calcular ustedes todo bonito. Ya, lo voy a hacer por Darcy, dice. Muy bien, lo voy a hacer por Darcy. Voy a sacar un resultado, pérdida de carga. Necesito saber. Con pérdida de carga puede encontrar presiones. Sí. Lo voy a hacer todo bonito, ya muy bien. Va a empezar a fallar algunas cositas. Va a venir el auditor y va a decir, ¿por qué se ha hecho por Darcy? ¿Por qué no lo has hecho por Manning? ¿Y qué dices ahí? Andrina, ¿qué dirías vos ahí? Así me les... Ah, que prácticamente tendría que cumplir la pérdida de carga máxima. Si diseño para Manning, tal vez no va a ser suficiente. Tal vez el agua no logre llegar a su destino. ¿Vieron que ya se complican mucho más las cosas? Se complicaron completamente. Hacer diseño, créanme muchachos, es de las cosas más difíciles que van a hacer. Porque van a partir en condiciones en donde no saben nada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A ustedes les va a dar una topografía. Voy a mi pantallita. Esta era parte de su proyecto. Pues. Lamentablemente no la van a poder hacer. Es por eso que el Inge les decía, hacen esto y Sani uno medio que ya está salvado. Muy bien.
Lo que van a hacer es que un tanque elevado por acá. Del tanque elevado tienen que diseñar. A ustedes simplemente les va a dar ni siquiera el caudal. Ustedes van a tener que calcular el caudal. Van a tener que ponderar de alguna forma el caudal. Yo necesito ingresar cierto caudal a ese sistema de tuberías. ¿Cómo lo van a hacer? No tengo idea. ¿Qué criterios van a tomar? No tengo idea. ¿Qué materiales van a tomar? No tengo idea. Lo único que quiero es que lo único que quiero, o lo único que el cliente va a querer, es que yo tenga agua en cada uno de estos puntitos con las especificaciones que él me quiera. Yo solamente quiero agua ahí. Todo lo demás es problema suyo. Eso es diseño. Es lo que ustedes se van a enfrentar más adelante. No les va a decir cómo hacer, no les va a decir por dónde hacer. Ustedes tienen que ideárselo todo, absolutamente todo, desde lo más elemental hasta lo más complejo. Y aquí está pasando precisamente eso. ¿Con cuál de los tres métodos harías? Daisy, ¿estás por ahí? Sí, ya que se escucha. ¿Qué estará haciendo Daisy? ¿Por cuál de los tres métodos usted se confiaría más? Conste que una vez calcular la carga de pérdida de carga, es decir, a partir de ahí va a empezar a hacer diseño. ¿Cuál de los tres usted tomaría? Como decía mi compañera, yo creo que el mayor, Porque el porque si mayor. calculamos con el menor, quizás no nos abastezca. En cambio, con el mayor ya podemos garantizar que sí o sí lo vamos a poder lograr. ¿Qué tal si yo le dijera, ya muy bien, no se complican la vida? Agarren los tres valores y promedienlo. ¿Será válido que yo haga eso? No creo, ¿Por qué no? porque estaríamos bajando o sea, por ejemplo, en el de Darcy nos dice que va a ser 5 punto y algo. Si promediamos, yo creo que nos va a salir menos de eso. O sea, ya no podríamos garantizar con seguridad Ahí que está. vamos a cumplir, digamos. Ahí está. Dijo algo muy importante que créame que tesistas aún no llegan a comprender eso. ¿Saben lo que hacen muchos tesistas? Agarran eso, lo promedian y ya está. El problema es resuelto. El papel, su diseño siempre, siempre va a ser bonito, hermoso va a ser. Lo van a hacer en AutoCAD, van a utilizar muchos programas, van a utilizar precisamente los que van a usar ustedes, van a utilizar EPANET, van a usar por el método de Hasse Williams o Darcy, van a hacer todo, lo van a hacer bien bonito. Pero la realidad muchas veces va a superar todas esas expectativas y van a tener muchos problemas. Ya, eso ya es parte del criterio. Eso ya depende de cada uno. Cada uno, conforme vayan cometiendo errores, y por eso que les queremos dar este proyecto, precisamente para que cometan esos errores y los cometan en la universidad y no ya en la vida profesional. Porque créanme que se rayan desde lo más elemental, se rayan bien feo cuando trabajan en ciertas zonas, en ciertas empresas, y cometen errores garrafales. Y créanme que es de las peores cosas que pueden hacer. Y mayor aún, hacer disminuir el prestigio de la SANSI. ¿Ya? Eso ya véanlo ustedes. ¿Cómo podrían solucionarlo? Pregúntenle al INGE, pregúntenle, no sé, a sus compañeros de otras materias, cómo solucionan este tipo de cosas. ¿Cuándo utilizar uno? Capaz sería bueno leer bien cómo se desarrollaron las ecuaciones de Hasse, cómo se desarrollaron las ecuaciones de Darcy, cómo se desarrollaron las ecuaciones de Manning. Capaz uno convenga más que otro, capaz uno solamente me conviene utilizar, no sé, cuando el clima es frío, cuando el clima es caliente, capaz ya no me conviene. Capaz si la tubería es muy grande, es muy, muy portentosa, entonces no me convenga utilizar un método y sí me voy por el otro. Van a tener que investigar todo eso para saber, eso ya para diseño. Como les dije, en la parte académica todo va a ser bonito. En la parte de diseño, créanme que van a llorar. Y es muy difícil hacer diseño. Diseños que puedan funcionar según lo establecido. Quien sea puede hacer diseño, entregar cualquier cosa y ahí está, planos
especificaciones y va a ser todo bonito hasta que lo echen a andar. Cuando lo echen a andar, cuando el sistema esté funcionando, ahí recién van a ver si es que de verdad habían calculado bien o no está funcionando bien. Ya, tomen muy en cuenta eso. Ya les he mostrado las variaciones que hay. Vean muy bien cuando sí, cuando no pueden utilizar una fórmula. Muy bien. El ejercicio 2 técnicamente es el mismo, solamente que nos cambian el caudal. Nos dicen que utilicemos el método de Hasse-Williams, solamente un método, y nos dan dimensiones distintas. Y aquí hay algo interesante, nos dice, graficar la línea de la energía y la línea pisométrica. Muy bien, ahora me van a entender el por qué les decía que depende mucho de las pérdidas de cargas calculadas para poder hacer lo siguiente. Muy bien, según Hasse-Williams, el coeficiente de Hasse-Williams, C, para PVC vale 130. No, estos, fierro fundido, ya no es PVC, la tubería ya cambió. Material cambia, rugosidad cambia. ¿Ya? Esto nos dice que es fierro fundido. Nos pide determinar la pérdida de carga producida en el trayecto de la tubería de hierro fundido, por el cual circula un caudal de 100 litros por segundo mediante el método de Hasse-Williams y graficar la línea de energía y la línea pisométrica. ¿Ya? Nos dan las dimensiones, los longitudes de la tubería y esas cosas. Williams dice que la rugosidad del hierro fundido, de la tubería de hierro fundido, según Hasse-Williams, es 135. Según Hasse-Williams. ¿Ya? Según otro autor, seguramente va a tener otro valor. Muy bien, agarramos por tramos de A a B. De A a B aplico la ecuación de Hasse-Williams, los valores y obtengo un resultado de 5.18 metros. Es la pérdida de carga que tuve de A hasta B. Ya. Ahora, el tramo de B a C. El tramo de B a C, el caudal sigue siendo igual. Agüita que entra, agüita que sale, nunca se olviden eso. El diámetro ya cambió. Bueno, la longitud del tramo ya cambió, son 75 metros. El material sigue siendo el mismo, pero el diámetro también ya cambió, 150 milímetros. Anteriormente era 200 milímetros. ¿Ya? Reemplazo los valores y me sale que la pérdida de carga del tramo de B a C es 13.15. Muy bien. Yo calculo velocidades mediante la ecuación de continuidad. Si yo tengo caudal y tengo sección de la tubería, puedo calcular la velocidad. ¿Ya? Velocidad en B y la velocidad en C. Velocidad en B y la velocidad en C. Debido a que son diámetros distintos, hay una contracción. Muy bien, y aquí está lo importante. Y es lo que quisiera que... Uy, esta última parte no salió bonito. Ah, sí, está bien. Esta es la grafiquita que es la que ustedes tienen que hacer en su proyecto. Ya. Lo que me dice, la altura, a ver, en la primera partecita, en el punto B, línea total de energía, algunas personas lo manejan como línea de comando, LC, línea de comando, la línea total o la altura total de energía que puedo tener el sistema. Esto sin contar con bomba. ¿Ya? En el punto B, hubo una disminución de energía debido a la longitud de la tubería. Hay rugosidad en esa longitud. ¿Ya? Al ver longitud entonces y rugosidad, entonces hubo una pérdida debido a fricción, H sub F AB, que ya lo calculé anteriormente, 5.18. ¿Ya? En el otro lado, de la misma forma, en el punto C, tengo H sub F BC, que anteriormente ya lo había calculado. HBC, ya el F su índice F me lo comí. Muy bien. Ahora, yo ya disminuí alturas en el punto B y en el punto C. Si se dan cuenta, en ambos puntos la disminución de altura son distintas. Ya, al unir esos dos puntos, junto con la cresta del agua, yo ya
dibujé mi línea de energía total. Ahí está. LE, línea de energía. Considerando ya pérdidas. ¿Ok? Ahora, esa sería la línea total de energía. Es la altura de energía que hubiera en ese punto. ¿Ya? Si por alguna razón me dijera, también tiene que ver pisométrica. La línea pisométrica, lo único que indica es que es la presión la cual está ejercida en cierto punto de la tubería. Karen, ¿me puede escuchar? Ah, no es Karen, es Daisy. Sí, ¿me puede escuchar? Sí, Oxy, pero está un poquito entrecortado. Roger, ¿usted me puede escuchar? Uy, van a disculpar. Ya la siguiente semana ya voy a estar por allá. ¿Me puede escuchar ahora, Daisy? Sí, ahora sí se escucha. Ya, está un poco retrasado el audio. Muy bien, voy a continuar así. ¿Ok? Muy bien. Si por alguna razón me pidieran calcular, o bueno, graficar la línea pisométrica lo único que indica es la altura de presión estática que hay sobre un punto. ¿Ya? ¿Cómo grafico esa línea? De la línea de energía que anteriormente ya había dibujado, simplemente en ciertos puntos les resto la altura de velocidades. La velocidad en el punto B elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad me va a dar un valor, un número. ¿Ya? Y ese valor bajo de la línea de energía. Lo mismo en el punto C. En el punto C yo ya calculé velocidad. La velocidad en C elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, lo que me da es simplemente una altura, otro valorcito me va a dar. Y disminuyo de la línea de energía ese mismo valor. Uno los puntos y voy a graficar la línea pisométrica. Ya. De esa forma ustedes pueden calcular la línea de energía y la línea pisométrica. ¿Ok? Y eso lo van a hacer en su proyecto. Bueno, van a tener que calcular la línea de energía en realidad. Y aquí les estoy mostrando cómo calcular. Esto lo van a hacer en escala, ¿ya? H sub F A quiere decir que hay un valor, digamos que es 2. Entonces bajan 2 unidades hacia abajo. ¿Ok? En H sub FB, de la misma forma, bajan cierto valor. ¿Está bien? Daisy, ¿me puede escuchar? Sí, se escucha. Alejandro, ¿me puede escuchar? Alejandro Isaac. Sí, Ausi, se le escucha. Uy, está un poco retrasado. Denme un momento, lo voy a desconectar.